Cuando los hombres y las mujeres tienen en sus manos la religión, una de las primeras cosas que hacen o que suelen hacer es convertirle en un instrumento para controlar a los demás, ya sea poniéndolos o manteniéndolos en su lugar. La historia de tal manipulación y coerción religiosa es larga y tediosa. No es de extrañar que personas que solo han conocido la religión en tales términos experimentan liberación o el escape de ella como libertad cuando conozcan a Jesús. Saulo a Tarso estaba haciendo todo lo posible para añadir un capítulo más a esa triste historia de religión, cuando Jesús lo convirtió a algo radical, completamente diferente, una vida libre en Dios. A través de Jesús, ahora Pablo aprendió que Dios no era una fuerza impersonal para usar para hacer que las personas se comportaran de ciertas maneras prescritas, sino un Salvador personal que nos liberó para vivir una vida libre. Dios no nos obligó desde afuera, sino que nos liberó desde adentro. Fue una experiencia gloriosa y Pablo se puso a contárselo a todo lo demás, presentando e invitando a todos los que conocía esta vida libre. En sus primeros viajes fundó una serie de iglesias en la provincia romana de Galacia. Pablo obviamente había plantado esas iglesias y los cristianos en las iglesias tenían un gran cariño y aprecio para Pablo. Y como su padre fundador, pero para nosotros, ¿quién eran los Gálatas? Pues las iglesias de Galacia, una provincia romana, fueron fundadas por el mismo Pablo. Las iglesias a las que se dirigen son las fundadas en el primer viaje misionero, que son Antioquía, Iconio, Listra, Derbe. Parecen haber estado compuestos principalmente por creyentes de paganismo, pero en parte también por creyentes judíos, quienes probablemente bajo la influencia de maestros judaizantes trataron de incorporar los ritos de judaísmo al cristianismo, y con su celo activo habían logrado introducir a la mayoría de las iglesias y adoptar sus puntos de vista. Después de que Pablo se hubo ido de las ciudades, habiendo dejado hombres designados a cargo como maestros y líderes, Pablo se enteró de que los líderes religiosos de la vieja escuela habían entrado en esas iglesias, cuestionaban sus puntos de vista y su autoridad. Estaba reintroduciendo las viejas costumbres, llevando a todos estos cristianos amantes de la libertad de vuelta al corral de las reglas y regulaciones religiosas. Estaban enseñando que uno tenía que convertirse en judío para ser salvo. Abogaban por la necesidad de las observancias religiosas judías, así como la circuncisión masculina, y intentaba seducir a estos nuevos creyentes para que entraran en los conceptos legalistas de judaísmo. Así que cuando Pablo fue informado de que los infiltrados extranjeros habían influido en los jóvenes cristianos gálatas para que volvieran a la práctica del legalismo religioso. Así que cuando Pablo fue informado de que infiltrados extranjeros habían influido en los jóvenes cristianos gálatas para que volvieran a la práctica del legalismo religioso, se enfureció tanto que se vio obligado a escribir y poner las cosas en orden. Pablo estaba, por supuesto, furioso, no así de una forma violenta, pero estaba furioso con la vieja guardia por entrar con sus tácticas religiosas
de mano dura e intimidar a los cristianos para que renunciaran a su vida libre en Cristo. Pablo no estaba dispuesto a quedarse con los brazos cruzados y permitir que los nuevos creyentes en Galacia fueran engañados y profanados por los accesorios religiosos de los falsos maestros judaizantes. Pero también estaba furioso con los cristianos por ceder a la intimidación. Entonces decía en los primeros 2 capítulos de Gálatas, no sustituye al verdadero evangelio. Yo les traje el evangelio de parte de Dios. Hubo en Galacia los que pusieron en tela de duda la persona en misión de Pablo. Dijeron, ¿quién es Pablo? ¿Qué derecho tiene él para decirles qué es la verdad o qué es falso? No piensa que este cuento de sola la fe sea suficiente para salvarse. De todos modos, debe tener algo que ver con la religión histórica del judaísmo, porque este Jesús era judío. Es lógico que uno tendrá que ser judío. La fe sola no puede ser suficiente. Pablo respondió, yo soy apóstol de Jesucristo. No venían a ellos como a título personal, como de cualquier otra persona. Venía con el envío y autoridad de Jesucristo mismo. No soy enviado, dice Pablo, de un sistema religioso, ni de la voluntad humana. Yo vengo de parte de Dios. Entonces reconozca el verdadero evangelio. Él dio un resumen de los elementos básicos del evangelio. La gracia, la fuente de salvación es Dios. Es el favor de Dios sin condición, irrespectivo de mérito humano. Su amor fluye a los que no lo merecen y fluye del Padre y el Hijo juntos. Y paz. La naturaleza de la salvación, del mensaje de salvación, es reconciliación o paz con Dios. Paz con hombres externamente y paz en su interior, que no se basa en la circunstancia humana. También otra palabra clave es de sacrificio. Cuando dice en primer capítulo, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Una expresión del Antiguo Testamento para el holocausto. Hecho para nosotros maldición. Tomó nuestro lugar, pagando lo que nosotros merecíamos, para librarnos del presente siglo malo. Nos rescató de la influencia y dominio del maligno. Lo captó para librarnos. Pablo dice, ¿por qué han abandonado este evangelio? La palabra ahí es deserción. Estoy maravillado de que, versículo 6, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ellos transfirieron su lealtad. Eso es lo que deserción significa. Una rebelión, una deserción de un soldado, que lo que han hecho es desertar de Cristo. Uno que cambia de bando tan rápidamente, dice, presente tiempo es en el presente y activo, tiempo activo, asombrado por el momento y la actividad. Lo tomó por sorpresa. ¿Y qué hicieron? Abrazando otro evangelio. Un evangelio de obras y de circuncisión. Pablo acusa a los Gálatas. Pablo acusa a los Gálatas de haber sido descarriados. Hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, llevándote al abandono a un mensaje de ellos cambiado, perversión o distorsión del evangelio, que está en oposición total al verdadero evangelio.
el evangelio de la gracia de Dios. Ellos, ¿qué decían ellos? ¿Qué pretendían estos que lo perturban? Decían que la obediencia a la ley de Moisés, a las obras y el esfuerzo humano, gana un favor, gana la salvación, gana el cielo. Procuraban observar las ceremonias de la ley como si fueran necesarias. Decían que había que circuncidarse para ser salvo, para pertenecer a la familia de Dios. Decían que ser descendiente de Abraham les aseguraba su lugar en el reino de Dios, por un linaje físico. Todo esto anulaban por completo la gracia del Señor Jesucristo, a creer que el hombre puede merecer y puede adquirir su propia justificación ante Dios y hacerse aceptable en el servicio de Dios. No hay más, dice Pablo, que un evangelio puro, como también hay un solo Jesucristo en quien se funda. Nosotros no nos corresponde a nosotros crear el evangelio de nuevo. De hecho, si tratamos de añadir algo a la simiente pura que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo, estamos destruyendo lo que Dios ha establecido. Pablo dice a ellos que sean anatema los que anuncian cualquier otro evangelio diferente de lo que había anunciado. Anatema es la maldición de Dios, un juicio divino irremediable sobre los falsos maestros. Al igual que Pablo, debemos rechazar tal evangelio como falso. Explicar claramente que la única marca distintiva de un cristiano genuino es la manifestación de la vida y actividad de Jesucristo en su vida por la dinámica de la gracia de Dios. Pablo se apeló a su testimonio, el testimonio único en su vida. Dios lo transformó completamente. Está en versículo 11 de capítulo 1 en adelante. Dios lo transformó completamente. Dios lo salvó, lo transformó y lo llamó a llevar este evangelio a los gentiles. Los apóstoles de Jesús lo reconocieron. Reconocieron que este que estaba oponiendo antes ya está predicando el evangelio que él pretendía destruir. Cuando aún Pedro mostró deferencia a los judíos, lo reprendió a su cara, porque el evangelio no es según la observancia de la ley, sino mediante la obra del Espíritu en nuestras vidas. El testimonio de Pablo lo vemos en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso era el testimonio de Pablo. Entonces tenía en la segunda parte, en primero, no abandone este evangélico único, este evangélico verdadero. En segundo lugar, la justificación es solamente por fe, no por obras. Pablo se vio obligado a explicar otra vez cómo es el evangelio en comparación a la ley. Y esto lo vemos en capítulos 3 y 4. Nada ha cambiado. Entonces, ¿por qué cambió su pensamiento? Para mí, Pablo dice, es inexplicable. Es inexplicable porque tienen la capacidad ellos de pensar, pero no la usan. Es inexplicable porque el evangelio fue tan claramente predicado a ellos, a Cristo crucificado. Es inexplicable porque no recibieron a Cristo así. Si recibieron a Cristo por fe, ya van a vivir por las obras de la ley. Las dos están en conflicto, no se coordinan. ¿Acaso Dios le da el Espíritu Santo
y hace milagros entre ustedes porque ustedes obedecen la ley? Por supuesto que no. Mire, dice, a la vida de Abraham. ¿Qué nos dice? ¿Fe o obras? Abraham creó a Dios y le fue contada por justicia. Justicia de Dios fue imputado a Abraham. Los que creen son los hijos de Abraham, aún los gentiles, los incircuncisos, porque en Abraham todas las naciones serán bendecidas. Todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Pero por el otro lado, la ley trae maldición. Los que viven por el principio de la ley están bajo maldición, porque aún la ley declara que los que no cumplen la ley a cabalidad están bajo maldición. Nadie es justificado por la ley, porque la ley misma dice que los justos por la fe vivirán. La ley no se basa en la fe. La ley excluye la fe, pero también la fe excluye la ley. El que está bajo la ley no tiene esperanza, es perdido. No tiene acceso ni a las bendiciones de Abraham, aunque fuera judío. Dios nos redimió para que recibamos las bendiciones y promesas de Abraham. Mire lo que dice Pablo, a la promesa, a la simiente de Abraham. El pacto de justificación fue hecho con Abraham por fe. Creó a Dios y le fue contado por justicia. Y este pacto de justificación hecho con Abraham y su simiente, la cual es Jesús. La ley que se introdujo algunos 430 años después no anula ni revoca la promesa de Dios a Abraham. La herencia fue dada a Abraham por promesa, no por ley. Somos herederos con Abraham, no prisioneros de la ley. Hasta que vino este cumplimiento de esta fe, fuimos prisioneros de la ley. La ley nos condenaba, pero la ley nos enseñó que necesitamos ser justificados por la fe. Por fe en Jesús somos todos simientes de Abraham y por ende herederos de la promesa. Por la fe. Herederos de Dios, pero no esclavos a la ley. Antes que vino Cristo, solo teníamos el potencial de la herencia de la fe. Abraham creyó en que Dios iba a resolver y que iba a mandar un Salvador. Con la venida de Cristo, por su redención nos hizo sus hijos, desde atrás hasta adelante, herederos con todos los derechos, testificando por su Espíritu en nuestro corazón. Pablo dice, considere su libertad. Antes de conocer a Dios, eran esclavos adornando a los que no eran dioses. Ahora que ya conoce al Dios verdadero y han sido liberados, ¿por qué quieren volver a vivir en esa esclavitud? Antes, dice Pablo, me recibieron con gozo, porque les había anunciado la salvación por gracia. ¿Acaso ahora me volví en su enemigo porque les digo la verdad? Aquella gente quiere ganarles, pero quiere ganarles para servirles a ellos, quitando su libertad en Cristo. No somos, disculpe, no somos hijos de la mujer esclava, como Abraham tuvo dos hijos de dos mujeres diferentes, pero una esclava y otra libre. Somos hijos de la mujer libre. No vuelvan a considerarse hijos de la mujer esclava, como si estuviéramos en esclavitud. Pablo dice, en la justificación es solo por la fe. No abandonen el evangelio verdadero. Y ahora de último, vivan en la libertad de Cristo. Cristo en verdad
Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. No caigan en el error de depender en el judaísmo para su salvación. Si lo hacen, no les tiene ningún valor eterno. Tendrá que cumplir a cabalidad toda la ley, lo cual es imposible. Los que tratan de justificarse por la ley se están separando de la gracia de Dios. Han caído de la gracia del Señor. No hay más esperanza para ellos. Es que han tomado una religión para tratar de salvarse. Solo por fe esperamos el cumplimiento de la justificación en Cristo. No dejen que este error leuda a toda la congregación. Los agitadores, los falsos maestros, recibirán su justo juicio, porque Dios no los deja infiltrar y contaminar su rebaño. Viva en la libertad que está en Cristo. Eso significa que viva en el Espíritu. Dios nos ha librado, pero esta libertad no es licencia de hacer lo que le da la gana. Eres libertad de servir el uno al otro. Viva controlado por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. El Espíritu hace posible la victoria sobre el pecado. La naturaleza y el Espíritu, la naturaleza carnal, la naturaleza pecaminosa, el Espíritu son opuestos, están en conflicto el uno con otro. No puede obedecer a la naturaleza pecaminosa y estar bien con el Espíritu, porque esto apaga la obra del Espíritu. Pero si está controlado por el Espíritu, ese apaga la naturaleza pecaminosa. Son opuestos. Entonces, si uno es dirigido por el Espíritu, estás viviendo en la libertad de Cristo. Si no vive dirigido por el Espíritu, las evidencias de la carne, las obras de la carne se harán visibles en su vida. Esto en capítulo 5, versículo 19 al 21, que dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si usted vive por la carne, si usted no vive dirigido por el Espíritu, la evidencia en la carne, las obras se harían visibles en su vida. Estos son el fruto. Ese es lo que su vida va a demostrar. Pero si verdaderamente vive dirigido por el Espíritu, verá el fruto del Espíritu en su vida. Mire las evidencias, mire qué diferente, más el fruto del Espíritu, lo que va a ver en su vida es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pablo dice, tiene que tomar y vivir esta vida en libertad, una vida en servicio a los demás. Unas evidencias de la vida espiritual Pablo nos indica en capítulo 6. Restaure a un hermano atrapado en pecado. No piense solo en usted mismo, piense en su hermano. Los que viven dirigidos por el Espíritu son aptos para restaurar a su hermano. También debemos llevar la carga de uno al otro, así cumpliendo la ley de Dios. Debemos sobrellevar la carga el uno al otro. Tenemos que servir el uno al otro.
Esa es una evidencia del Espíritu en nuestra vida. Comparte los recursos con que Dios le ha encomendado. Que tenga la mente de Dios. Hace bien a todos, mayormente a los hermanos en Cristo. La carta que Pablo hizo a los Gálatas nos ayuda a nosotros, les ayudó a los Gálatas y a nosotros nos ayuda también a recuperar la libertad original. También da dirección en la naturaleza del don de Dios, la guía más necesaria, porque la libertad es un don delicado y sutil, fácilmente pervertido y a menudo despilfarrado en medio de la vida cristiana, que no es de acuerdo con la observancia de la ley, sino a través de la obra del Espíritu en nuestras vidas mientras vivimos en fe y amor. Cada vez que un cristiano comienza a pensar en los estándares de desempeño de lo que hace o no hace, en la base o la calidad de su vida cristiana o su espiritualidad, entonces han caído en pensamiento galata. Si tan solo no fumara, no bebiera, no jurara, no cayera en mi pecado que me asedia, si tan solo orara más, leyera más mi Biblia, testificaría más, asistiría más regularmente a la iglesia, me llevará mejor con mi cónyuge o fuera un mejor padre. Entonces, si hago estas cosas, sería un mejor cristiano y sería más bendecido por Dios. No, ese es el pensamiento galata, que evalúa la vida cristiana por logros, méritos y recompensas humanas, en lugar de una constante confianza receptiva en la obra de la gracia de Dios en Cristo. Tal galatismo es tan penetrante y prevalente en la iglesia de hoy, ya que los legalistas religiosos han engañado a los cristianos con las declaraciones didácticas del cristianismo de cómo hacerlo, en procedimientos, fórmulas, técnicas, deberes prescritos que supuestamente determinan las marcas distintivas de un verdadero discípulo. Pablo dice, no, viva en libertad. Dios le ha comprado su libertad. El Espíritu ha puesto su Espíritu de nosotros en nosotros, en nuestra vida, para guiarnos en lo que es lo correcto. Nos ha dado su palabra que nos indica lo que el Espíritu nos promueve. Entonces viva en libertad, viva según el Espíritu Santo. Encontrará una vida victoriosa. Ese es el mensaje de Gálatas. Oremos. Padre, te doy gracias por esa libertad que tenemos en Cristo. Que vivamos en libertad. Que no vivamos en una vida controlada por lo que hacemos o no hacemos, porque las obras no fue parte de nuestra salvación, tampoco son parte de nuestra santificación. Padre, tú nos has dicho que no somos salvos por obras, sino somos salvos para obras, pero las obras que tú has puesto o has determinado de antemano para nosotros. Padre, libérenos de este cristianismo legalista y danos la libertad en Cristo para que podamos no solo disfrutar esta vida, sino tener la victoria sobre el pecado que nos asedia en nuestra vida. En nombre de Jesús. Amén.